Comienza el espacio de historia de France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. Sean bienvenidos. El hambre que asola la franja de Gaza a causa del bloqueo de ayuda humanitaria por parte de Israel y los incesantes ataques contra la población civil están a punto de provocar una hambruna en el enclave. Así lo señala la clasificación integrada de las fases de la seguridad alimentaria, IPC por sus siglas en inglés, en su más reciente informe de julio de 2025. Y es que, según las proyecciones previstas para septiembre de ese mismo año, el 30% de la población en el norte de Gaza estará en fase 5 o de hambruna, el 25% en Ciudad de Gaza, el 15% en Deir al-Balá, el 20% en Khan Yunis y el 25% en Rafah. Datos devastadores que reflejan la extrema gravedad de la crisis humanitaria que vive este enclave palestino por culpa de la invasión israelí y el bloqueo que su ejército ejerce sobre los alimentos. Pero ¿está Gaza ya sufriendo hambruna? Lo que dice el IPC es que está en el umbral de sufrirla, ya que, según sus estándares, se necesita que el 20% de los adultos esté en fase 5, algo que vemos que puede cumplirse en los próximos meses en la mayoría de los territorios gazatíes, que el 30% de los niños presente desnutrición aguda y que 2 de cada 10.000 adultos mueran diariamente a causa del hambre o, en su defecto, fallezcan 4 de cada 100.000 niños menores de 5 años. Según el IPC, Gaza está cerca del peor escenario y de que la hambruna sea declarada si no vuelve a entrar la ayuda humanitaria de forma abundante y eficiente y los bombardeos no cesan. La hambruna como catástrofe humanitaria se ha vuelto menos habitual en el presente siglo gracias a la mejora de las técnicas agrícolas y al aumento de la calidad de vida en la mayoría del planeta. Sin embargo, han sido causa de grandes tasas de mortalidad en determinados territorios, ya sea por culpa de las malas cosechas, las guerras, las invasiones o las plagas. Por este motivo, en France 24 queremos hacer un repaso sobre las más graves que ha sufrido la humanidad en los últimos tiempos. Si nos fijamos en los números, la mayor de la historia fue la Gran Hambruna China, que se vivió en este país asiático entre 1959 y 1961, durante el gobierno de Mao Zedong. Se estima que en ese periodo murieron entre 15 y 55 millones de personas. Todo ello a pesar de los datos que son muy limitados por el secretismo que siempre mantuvo el Partido Comunista Chino sobre esta cuestión. Y es que la mayor causa de esta crisis humanitaria fue la política de colectivización en el campo impuesta por el gobierno de Mao, conocida como el Gran Salto Adelante. Una política que posteriormente hasta el mismo Partido Comunista criticó. Algo que no era nuevo dentro del bloque socialista, ya que entre 1921 y 1922 la recién creada Unión Soviética sufrió una de las mayores hambrunas de la historia y provocó alrededor de 5 millones de muertos, especialmente en la región del Volga. Las causas tras este desastre fueron la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa de 1917 y posteriormente la Guerra Civil Rusa que enfrentó a los bolcheviques con los opositores al comunismo. Algo a lo que 10 años después se sumó la Gran Hambruna Ucraniana, también conocida como Holodomor, un periodo de 2 años en el que murieron entre 1,5 y 12 millones de personas durante la férrea dictadura de Stalin. En el mapa que ven en sus pantallas aparece en rojo las regiones que tuvieron un 25% de su población o más en hambruna. Las causas de este desastre no son tan claras. Hay académicos que señalan que fue una hambruna artificial creada por Stalin para aplacar al independentismo ucraniano y favorecer la rusificación, mientras que otras fuentes lo atribuyen al proceso de industrialización de la URSS y su política de colectivización agraria. Con respecto al Holodomor, el debate también es encendido sobre si fue un genocidio o no. Pero si dejamos de lado las guerras o las causas políticas, la hambruna más recordada debido a las malas cosechas se produjo en Irlanda entre 1845 y 1849. En esta isla, un hongo afectó a los cultivos de papa y acabó con ellos, algo que supuso un gran desastre porque era el alimento más consumido por los irlandeses, que para aquella época eran parte de una colonia británica.
La gran hambruna irlandesa fue devastadora para esta nación e hizo que 1 millón de personas murieran y otro millón migrase, perdiendo Irlanda a 1/3 de su población. Pero volviendo a la actualidad, y si nos fijamos en los términos establecidos por el IPC para declarar hambrunas, este umbral se ha superado pocas veces en los últimos años, y todas ellas han sido en África. Los ejemplos son Etiopía en los años 80 y 90 a causa de las sequías, Somalia en el año 2011 cuando varias regiones superaron los mínimos para considerarse hambruna establecidos por el IPC y murieron unas 260.000 personas, las hambrunas también declaradas en Sudán del Sur en 2017 y 2020 o más recientemente en Darfur Occidental, la que se declaró en el año 2024 en medio del contexto de guerra civil en Sudán. Con esto concluimos. Si quieren conocer más historias, sigan conectados a France 24 y a france24.com.